Muy buenas, furiosos y furiosas del Fantasy, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que ya advierto va a ser largo, pero va a ser contenido espectacular. Y es que vamos a repasar equipo por equipo todos los fichajes que a día 4 de agosto se han producido en nuestra liga. De esta manera vamos a intentar identificar dentro de esos fichajes, de esos jugadores nuevos que han llegado a nuestra liga o que han intercambiado equipos de primera división, si son interesantes o no fichar. Así que creo que es un vídeo que es de obligado visualización antes del comienzo de la temporada. Todavía tenemos casi 10 días de margen para empezar la jornada 1 y empezar nuestra liga, así que vamos a intentar que nuestro equipo pues, sea lo mejor posible para esa jornada 1. Y estoy yo aquí para ayudarte. Así que no me voy a entretener más, voy a compartir pantalla y vamos al lío porque, como digo, son 20 equipos con muchos fichajes, muchas caras nuevas y mucho análisis que vamos a dar aquí, en este momento. Así que a por ello. Vale, pues ya estoy compartiendo pantalla y aquí tenemos lo que es la miniatura que he elegido yo, a ver qué tal funciona. Y no es ni más que menos fichaje de la liga. Y sale aquí Kylian Mbappé. Estaremos de acuerdo que para no todo el mundo este es el fichaje de la liga esta temporada y va a ser el reclamo fantasy en todas las ligas. O sea, en cualquier plataforma Mbappé será el jugador más caro y seguramente sea el jugador que mejor puntúe. O por lo menos vamos a empezar la temporada pensando que es así, que es el más recomendable. Así que vamos a empezar con él, con esta foto, con esta miniatura, y vamos a ir repasando equipo por orden alfabético. Así que si queréis ir a por un equipo en concreto, pues nada, os tenéis que ir ahí, que os voy a dejar el guión con el índice para ir al equipo que queráis y así ver los jugadores. Porque de esta manera está más estructurado y así podéis buscar el jugador que vosotros queráis resolver vuestra duda. Aunque, como siempre te digo, tienes los comentarios para preguntarme. Aparte de seguirme en todas las redes sociales, por si tienes dudas o cualquier cosa, pues oye, me escribes y te puedo ayudar. Además, nuestra intención es llegar a los 10.000 suscriptores. Estamos a puntito de llegar a 9.000, pero no me vale. Yo me había propuesto llegar a septiembre con 10.000. Está difícil, pero bueno, si estás ahí viéndome, estoy seguro que me vas a ayudar dándole al botón de suscribirte. Venga, va, empezamos. Llegamos al Alavés y quiero más o menos estructurar cómo va a ser, ¿vale? Para que visualmente lo veáis, que es muy bonito, pero además lo entendáis rápido. Y yo, esta explicación que os hago con el Alavés, ¿vale? Para todos los equipos. Tenemos en un lado, tenemos la plantilla de Fútbol Fantasy de cara a la jornada 1. Es decir, me voy a Fútbol Fantasy, veo la alineación probable y vemos qué equipo puede ser el que pueda sacar el Alavés a día de hoy, ¿vale? A 4 de agosto. ¿Por qué digo esto? Bueno, 4, no, 3 de agosto, porque la captura es del día de ayer. Quiero decir que de aquí al día 15 que empieza la jornada, pues seguramente puedan venir nuevos fichajes, puede haber más partidos y puede cambiar este 11 tipo. Pero bueno, me sirve de momento para poder evaluar los fichajes que impacto pueden tener en ese 11 titular. Vale, luego tenemos aquí la imagen visual que la he sacado de Post United, que hace un trabajazo enorme en su página de Instagram, donde pone unas infografías que son maravillosas y creo que para estos vídeos visuales pues quedan de lujo. Y luego abajo, pues obviamente mi granito de arena, mi Excel que tiene en cuenta al jugador, la posición, una puntuación global, ¿vale? Ya sabéis que mi Excel tiene fórmulas mágicas donde va cogiendo datos de todos los lados y crea, digamos, una puntuación para ese jugador. Cuanto más alta, mejor. Además, encima lo pongo por colores. Si sale en verde, es un jugador interesante. Si sale en rojo, pues una de dos. O es un jugador que no es interesante o no tenemos datos, porque vienen de ligas en las que no tenemos contabilizado ciertos puntos fantasy y por lo tanto no me lo voy a inventar. Vale, luego tenemos lo que vale en Vivenger, ¿vale? He cogido la plataforma de Vivenger como origen para por lo menos el importe, tanto en modo mercado o en modo fantasy. Luego tenemos la probabilidad de fútbol fantasy, que eso lo vemos en la alineación, ¿no? De cómo puede ser de titular, qué porcentaje le da fútbol fantasy a día de hoy de ser titular en la jornada 1. Y luego ya tenemos los datos de la temporada pasada, ¿vale? Los puntos que ha conseguido, partidos jugados y esa media hipotética, ¿vale? Para un poco a mí, sobre todo, que me sirva de guión y determinar ciertos datos a la hora de yo contaros pues lo que vaya a decir de ese jugador. Vale, en base a eso. También tenéis una columna que está en verde, que me la he saltado y la he dejado para el último, que es la puja ideal máxima. Esa puja ideal, que es una fórmula que yo tengo en el Excel, la tenéis integrada en fútbol Fantasy. Es una integración que hemos hecho, Mr. Excel, yo, se la he pasado a Fútbol Fantasy, que la ha modificado, la ha adaptado para poder integrarla en su página web o en su aplicación y que sirva para todas las plataformas en las que juguéis y así tener una puja rentable ideal.
Obviamente, la base para entender si esa puja es ideal o no es que el jugador suba de valor, porque estamos hablando de dinero, no estamos hablando de pujar por un jugador que me va a puntuar bien. Eso no lo sabemos. Ahora, en pretemporada, lo importante es la economía, es aumentar nuestro valor de equipo y aumentar nuestra puja máxima. Por tanto, siempre vamos a recomendar jugadores que suban de valor. ¿Por qué? Porque nos van a permitir hacer una sobrepuja y a corto plazo recuperar el dinero o incluso ganar dinero, que eso es lo que nos interesa sobre todo. Entonces, tener en cuenta que esta fórmula que veis aquí es orientativa, pero si queréis constatarla para vuestra plataforma y para vuestras circunstancias, lo mejor es ir a la herramienta de Football Fantasy. Vale, os voy a enseñar la herramienta que hemos integrado en Football Fantasy, que no es ni más ni menos cómo determinar la puja máxima rentable por un jugador. Así que vamos a compartir pantalla. Vais aquí a Football Fantasy, me da igual si es en la aplicación en la web, podéis buscar al jugador que tengáis en duda. Lo podéis buscar a través de la pestaña buscar jugador o os vais a la plantilla, por ejemplo, vamos a buscar un jugador, imaginaros, me voy a la Real Sociedad, vamos por ejemplo a Cubo. Y nos vamos aquí donde nos viene este resumen, esta herramienta que nos va a servir de perlas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Takekusa Kubo y independientemente del sistema en el que juegue, por ejemplo, si jugáis en relevo, os sale que aquí la puja máxima es sin rentabilidad. Eso quiere decir que como uno de los factores que tenemos en cuenta clave es que el jugador suba de valor, como en este caso está teniendo una decadencia, está bajando de valor, pues directamente no recomendamos el fichaje si lo que queremos es ganar dinero antes de la jornada 1 o especular con él. Obviamente es un jugador que es interesante porque es titular, porque ya sabemos que puede puntuar muy bien, pero de cara a lo que es la economía, en este caso no es rentable. Cambiamos de plataforma y, por ejemplo, nos vamos a Bivenger. Aquí, sin embargo, sí que está subiendo de valor, sube 80.000 al día. Vale el jugador 10 millones y medio y la puja máxima rentable es de 11.347.000. Entonces, con ese millón que pujamos por él, estamos intentando llevarnos al jugador y sobre todo estamos cubriéndonos para que si, por ejemplo, llega la jornada 1 y estamos en negativo y tenemos que vender a alguien, pues a lo mejor Cubo es nuestra mejor opción para quedarnos en positivo y a lo mejor ya le ganamos dinero porque ha subido tanto estos días que sobrepasa esos 11.400.000 que hemos pujado. Vale, tenemos los fichajes de esta temporada del Alavés que nos ha quedado corto, ¿vale? Tenemos jugadores, están ordenados, en este caso está ordenado por, en teoría, el que más impacto puede tener. Y el primero que nos sale es Stoichkov, ¿vale? Con una media de 6,85 en Miester, 237 puntos, 41 partidos jugados, una media de 5,78. Jugó en segunda, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay jugadores que vienen de segunda división, jugadores que vienen de la propia primera temporada, de la propia primera división que cambian de equipo y jugadores que vienen de fuera. Son circunstancias que pueden variar, pero aquí tenemos los puntos fantasy que hicieron la temporada pasada. Stoichkov, en teoría, se juega esa titularidad con Konechny en ese extremo izquierdo. Yo, a priori, apuesto más por Stoichkov y sí que es verdad que lo que he visto de Konechny, por ejemplo, en esta, no sé si se pronuncia así, ¿vale? El argentino Konechny, ¿vale? El que he visto es que tiene un guante de pie y metió un gol de falta y bueno, pues tiene buena pinta de balón parado. Pero en principio es joven y lo normal es que, pues bueno, Stoichkov sí que pueda tener un punto más, ¿vale? Para ser titular si ambos se luchan por esa posición. Entonces, yo si tuviera que apostar por un jugador, apostaría por Stoichkov. Vemos aquí el precio que tiene, 3.670.000, y si comparamos con Etnic, tiene 1.330.000. Obviamente, el valor de mercado es bastante importante porque, claro, hay jugadores que ya están subiendo bastante de precio y a lo mejor arriesgar un jugador que está en el Alavés, ¿vale? Que el Alavés en principio va a luchar por la permanencia y ya te vale 3 millones y pico, pues a lo mejor esa sobrepuja ya se nos puede quedar un poco alta y estamos, para fichar un parche, pues estamos valorando otros jugadores más baratos. Vale, luego tenemos a Hugo Novoa. En principio, Hugo Novoa tiene una probabilidad a día de hoy de 0% de ser titular, con lo cual yo aquí le ignoraría. Luego tenemos a Villalibre, que parecía cuando se confirmó el fichaje que iba a ser titular indiscutible. Yo ya hice un vídeo que te lo dejo aquí, ¿vale? Con chollitos de delanteros, jugadores que valen menos de 1 millón en Bivenger, y salía Villalibre y salía Quique García, y yo ya dije que iban a luchar al 50% por una posición, porque es raro que jueguen los dos de inicio. Y bueno, ahora mismo, a día de hoy, parece que Quique García le ha adelantado, ¿vale? En su momento era Villalibre el que salía como primera acción y ahora sale Quique García con un 70% por delante del 30% de Villalibre. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. El jugador ya vale 2.070.000, como veis, ha subido bastante desde que hice ese vídeo hasta ahora, pero sí que es verdad que a lo mejor ya no es tan interesante ir a por él porque, como digo, si no es titular, va a empezar a bajar de valor.
Vale, luego tenemos otro jugador que tenemos aquí, Diarra, jugador que sí que entra directamente en el 11 de central, pero le he puesto a la lupita porque entra por una lesión de Sedlar. En principio, Sedlar-Apkar será la pareja de titulares en defensa y salvo que el entrenador juegue con tres centrales y entonces Diarra pueda entrar como ese tercer central, lo normal es que Sedlar cuando esté recuperado sea el titular y Diarra pues pueda perder la titularidad. Ahora bien, de cara a la jornada 1 sí que podemos tirar de fichar a un jugador que no vale muy caro, ¿vale? Que estamos hablando de que vale 1.240.000, pues bueno, sí que nos puede dar un par de puntos, unos buenos puntos. Si tiene una buena jornada, pues a lo mejor sí que nos puede dar una alegría. Entonces, bueno, de cara a la jornada 1 podemos pensar en él. Luego tenemos a Manu Sánchez, lateral izquierdo. Llega del Celta y en teoría sí que puede ser titular, ¿vale? Javi López se ha ido a la Real Sociedad, entonces digamos que la competencia pues la ha dejado libre esa posición de lateral izquierdo y Manu Sánchez pues perfectamente podría ser titular en ese lateral. Hay un 80% de probabilidad de serlo, según Fútbol Fantasy, y tenemos un jugador que es verdad que la media de la temporada pasada de 3,38 no ayuda para recomendar al jugador puntuando bien, pero bueno, sí que para parche podemos tenerle en cuenta. Vale 1,5 millones. Para mí, todo lo que esté menos de 2 millones, 2,5 millones y que sea titular a un 80%, un 70% en Fútbol Fantasy, considero que puede ser un jugador fichable, ¿vale? Sin dejarnos mucho dinero en él, ¿vale? La sobrepuja la tendríamos que controlar mucho. Además, son jugadores, por ejemplo, Manu Sánchez no creo que esté subiendo mucho ahora de valor, a lo mejor 10.000, 20.000. Y entonces, claro, no podemos permitir fichar a un jugador como Manu Sánchez por 5 millones, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta en todos los jugadores que vamos a ver en este vídeo. Vale, y luego por último tenemos a Lucas Romero, un jugador súper joven que la temporada pasada jugó en el Almería, llegó en la segunda vuelta de mercado. Y bueno, hizo 58 puntos en 13 partidos, una media de 4,46, es una media bastante buena comparado con sus compañeros. Entonces, en principio, parte como suplente, es un jugador que ya sabemos que es más revulsivo, que es un jugador que te puede jugar ahí de media punta, que te puede jugar de extremo. Entonces, yo creo que con Stoichkov, Carlos Vicente y Quique García y Guridi en esa media punta, yo creo que Lucas Romero habrá partidos en los que pueda ser titular, pero en principio parte como suplente. De hecho, aquí le ponen con un 20% de posibilidades de ser titular. Así que nada, a modo especulativo, si sube de valor y lo tenéis en vuestro equipo, podéis aguantar, pero yo no considero que sea un jugador que haya que meterle mucho dinero porque ni siquiera tenemos la seguridad de que pueda ser titular. Al revés, todos los datos nos dicen que va a ser suplente. Vale, llegamos al Athletic de Bilbao y aquí solo hay dos incorporaciones de momento. Por un lado tenemos a Gorosabel, que llega procedente del Alavés para jugar en el lateral derecho del Athletic. Sí es cierto que tiene a De Marcos por delante, bueno, ahora lo veremos. Y luego Álvaro Jaló, que bueno, es un atacante que viene de revulsivo. En principio no parte como titular, de hecho le pone un 10% Fútbol Fantasy y a Gorosabel le ponen un 40%. El hecho de que Gorosabel tenga ese porcentaje un poquito más alto es porque De Marcos pues, suele estar tocado, es un jugador que necesita más descansos, entonces sí que es verdad que puede haber una rotación en ese lateral derecho que le permita ser titulares más partidos. Aún así, para mí no es un defensa recomendable porque en puntuación es una media 3,72, es decir, no nos da una media para decir hay que confiar en él y aparte el hecho de ser suplente casi seguro, pues tampoco nos hace pensar que pueda cambiar la situación a corto plazo. Entonces yo, aunque pueda haber partidos que sí, para mí sería un descarte ahora en pretemporada fichar jugadores que tenemos dudas. Para mí vamos a intentar ir siempre a por titulares y cuanto más suban de valor, mejor. Normalmente va relacionado a más probabilidad de ser titular, más suben de valor, porque la gente va a por esos jugadores. Así que en este caso Gorosabel para mí no es recomendable. Y en el caso de Álvaro, sí que es verdad que, por ejemplo, ayer en pretemporada, creo que jugó el Atleti ayer o antes de ayer, pues ya marcó gol. Sí que es verdad que se puede aprovechar a lo mejor de que Nico William todavía no está con el equipo y pueda tener alguna oportunidad, aunque está Belenguer, hay que pensarlo. A Iñaki y a Guruceta nadie le va a sentar, salvo lesión, pues a priori van a ser titulares indiscutibles sí o sí. Entonces, claro, es un suplente, por tanto, pues no merece la pena hacer un desembolso grande. Sí que es cierto que hizo una buena puntuación la temporada pasada en segunda con 161 puntos y una media de 5,37, pero claro, estamos hablando de que ahora mismo vale en Bivenger 3,5 millones y sin tener una seguridad de que pueda ser titular, pues para mí es un jugador que va a estar cayendo de valor en los próximos días seguro. Así que yo aquí descartaría a los dos. Si queréis especular con Álvaro, pues podéis especular, pero siempre que el jugador
suba, ¿vale? Si jugáis en una plataforma de juego en la que esté subiendo, pues bueno, podéis aguantar a ver qué pasa. Pero si el jugador empieza a bajar, de verdad, no os interesa. Que luego puede ser un revulsivo, puede ser como a lo mejor Guruceta la temporada pasada, que en pretemporada no sabíamos si iba a ser titular indiscutible o no, y acabó siéndolo, y encima acabó dando un rendimiento muy bueno, eso puede pasar. Pero ahora tenemos que ir con la ciencia cierta, de lo que conocemos, lo que estamos seguros. Entonces, para mí no me da seguridad, así que en principio no son dos fichajes que interese tenerlos en nuestro equipo ahora en pretemporada. Vale, llegamos al Atlético de Madrid, tercer equipo, y tenemos dos incorporaciones. Fijaros que he tenido que meter una ahí un poco de pegamento, y es la de Charlotte, ¿vale? Lenormand estaba ya confirmado y Sherlock, que se confirmó ayer, que llega procedente del Villarreal a cubrir esa baja de Morata, pues bueno, parece que puede ser el delantero titular junto a Antoine Griezmann, aunque es verdad que hay bastante competencia. Entonces, Sherlock sí que para mí es un fichaje recomendable porque es un delantero que llega del Villarreal de rendir muy bien, de luchar hasta el último momento por ser Pichichi, y llega a un Atlético de Madrid que a priori es mejor equipo y que podemos intuir que debería tener mejores números. ¿Problemas que podemos encontrarnos? Pues que con Simeone habrá más rotación, ¿vale? No es como a lo mejor en el Villarreal, que a lo mejor Sorlos juega un partido y te juega los 90 minutos, y en el Atleti, pues si juegas de titular, te juegas 60. ¿Por qué? Porque Cholos ya sabéis que va a sacar a Correa, va a sacar a otros jugadores, va a hacer cambios, y entonces el delantero suele ser una posición que suele cambiar mucho. Si cambia Griezmann, que es la estrella del equipo, pues no va a cambiar al delantero. Ya vimos con Morata que Morata más de 60 minutos era raro que jugara. ¿Vale? Y luego tenemos a Lenormand, también en principio podría entrar en el 11 titular, pero como viene de la Eurocopa, viene de las vacaciones, sabemos que al Cholo Simeone le cuesta mucho confiar de primeras en un jugador, ¿vale? Tiene que demostrarlo en los entrenamientos, pues ahora mismo sale con un 40%. A corto o medio plazo yo creo que Lenormand empezará a sentarse la defensa. Ya sabéis que Jiménez se lesiona mucho, a Pilicueta genera dudas, Bitzel podría ser el otro jugador seguro, se ha ido Xavi, o sea que yo creo que Lenormand, Jiménez, Bitzel sería el tridente de defensas centrales, para mí. Pero bueno, esa jornada 1 todavía estamos con dudas por la incorporación de Lenormand y que convenzca de que está al 100% a Simeone. Si vamos al nivel de valores, pues sí que es verdad que son dos jugadores que son precios altos, 6 millones para Lenormand siendo defensa es bastante alto, y tenemos a Sherlock que siendo delantero 13 millones, pues ya estamos hablando de una cifra pues bastante alta. Potencial, pues siempre va a tener más potencial el delantero. ¿Por qué? Porque te puede llegar a 18, 19 millones. Aquí la puja ideal la tenemos en 15 millones, pero como digo, ir a la herramienta de Football Fantasy y repasar porque va a tener en cuenta las novedades de subidas y bajadas del mercado. Y aquí está congelado, ¿vale? Porque, a ver, estás viendo el vídeo a lo mejor dentro de 3 días, entonces no podéis hacer caso a lo que veis. Está actualizado a día de hoy, que es día 4, pero a lo mejor el día que ves el vídeo, pues no. Así que Fútbol Fantasy, te ves y vas a ver la herramienta de puja máxima rentable. Aquí tenemos la puntuación de ambos jugadores. Como veis, Sherlock rindió muchísimo la temporada pasada con 248 puntos, unas medias 7,29. Y Lenormand, para ser defensa, una media de 5,17, está muy bien. O sea, ambos jugadores para mí sí que son recomendables si los tenemos porque pueden rendir a muy corto plazo y muy bien. Vamos con el siguiente equipo, que es el Barcelona. Aquí va a ser rápido porque la única incorporación de momento es la de Pau Víctor, ¿vale? Es un canterano que estuvo en el Girona, le ha fichado otra vez el Barcelona por 2.700.000, y lo único bueno que podemos decir ahora mismo de Pau Víctor es que ayer ganó el Barcelona al Real Madrid en ese amistoso que jugaron en Estados Unidos, y Pau Víctor marcó los 2 goles, con lo cual, pues oye, a lo mismo es el Lamine Yamal de esta temporada. Es decir, Xavi, sabemos que confiaba en la cantera, lo que no sabemos si Flick va a hacerlo igual. ¿Puede ser el Lamine Yamal de esta temporada? Pues habrá que verlo. Tiene por delante a Lewandowski, tiene por delante a Yamal, tiene por delante a Rafinha, o sea, que es especular mucho con él. Lo bueno, pues que dentro del valor que tiene, ¿vale? 310.000, pues puede subir de valor debido a estas noticias, ¿no? Donde ha marcado 2 goles, tal, pues ahí es recomendable. Tenemos muy poquito margen de equivocación porque es muy barato, entonces, bueno, si le tienes en tu equipo a ver qué pasa, por si lo ceden de repente en el último momento algún primera o tal, pues oye, adelante, ¿vale? Es un buen jugador para especular. A nivel rentabilidad de puntos, pues no creo que sea un jugador que dé puntos por lo que digo, porque Flick yo veo más que va a ir a por los jugadores top, ¿vale? Para intentar tener un equipo que lo reviente desde el primer momento. Y a lo mejor la cantera pues no la utiliza tanto como la podía utilizar Xavi, por ejemplo. Entonces, bueno, para especular. Luego tenemos otros jugadores que no salen en la imagen de Post United, pero que sí que merecen la pena comentar, ¿vale? Tenemos bueno, tenemos por supuesto Hansi Flick,
entrenador nuevo, lo he puesto en los equipos que viene el entrenador nuevo, os sale también aquí para que lo tengáis en cuenta. Tenemos a Eric García, que viene después de una temporada muy buena en el Girona. Entonces, bueno, en principio parece que se queda en el Barcelona y lo tenemos que tener en cuenta como uno de los defensas centrales que pueden ser titulares. Sí que es cierto que Araujo está lesionado, eso le da cierta oportunidad. Y tenemos a Cubarsí, que para mí yo creo que va a ser el fijo. Y luego tenemos a Íñigo Martínez. Entre Íñigo Martínez, Christensen y Eric García, pues van a estar ahí jugando con una posición. Lo mismo llega Flick y dice, el Cubarsí este está verde y se lo quita de en medio. Pero vamos, yo creo que Cubarsí ya está consagrado y va a ser un fijo en defensa. Y otro jugador que también de momento está en el Barcelona, que viene después de una temporada en Girona, es Pablo Torre, y habrá que verle. Para mí, Pablo Torre es el menos interesante de todos, porque considero que si se queda, va a tener muy pocos minutos. Y si se va, habría que ver a qué equipo se va. Si se va a un equipo de primera, a ver si puede tener protagonismo. En el Girona tampoco es que fuera un fichaje que fuera interesante en cuanto a puntos. Sí que en pretemporada, la temporada pasada, sí que lo recomendamos bastante, pero luego en el Girona no ha rendido, no, Michel no le dio tantas oportunidades o el jugador no las aprovechó. Entonces, pues a ver a qué equipo se puede ir para decir, ostras, aquí sí merece la pena. Te pongo un ejemplo, se va al Valladolid y yo te digo, hostia, que en el Valladolid sí que puede ser la estrella, pero se va a un Villarreal y a lo mejor es suplente, ¿vale? Para que entendáis que muchas veces depende de las noticias, depende de los rumores para determinar si merece la pena fichar o no a un jugador para especular con él. Vamos con el siguiente equipo, que es el Betis Balompié. Y aquí tenemos, bueno, salen 5 incorporaciones. Marroca es que se ha confirmado la compra después de una temporada que jugó ya en el Betis la temporada pasada, así que no le vamos a analizar. Tenemos a Perrot, que en principio entra directamente en el lateral izquierdo con un 90% de posibilidades, así que podríamos decir que es un fichaje que va directamente al 11, por tanto, interesante. Diego Llorente, otro conocido de primera división de la liga, que parece que también entra directamente a la defensa central, por tanto, interesante. Luego tenemos a Iker Losada, que para mí es un poco más revulsivo, segunda parte, a ver qué oportunidad le da Pellegrini. Y luego tenemos a Adrián, que en principio, si no se marcha Ruiz Silva, pues será su. Si nos vamos aquí al Excel, tenemos que Adrián, pues es el menos recomendable. Además, no tenemos base de datos, por tanto, no podemos ver una media. Tenemos a Diego Llorente con una puntuación 4,68, hizo 130 puntos en 29 partidos. Tenemos a Perrot, que sí que es verdad que los datos que tenemos no son muy halagüeños, porque son 34 puntos en 19 jornadas, una media de 1,79, por eso sale de una media tan baja, pero lo que gana es esa seguridad en esa titularidad. Entonces, a ver si en el Betis pues, puede rendir. De momento, las puntuaciones de la temporada pasada no ayudan. Y luego tenemos a Losada con una media 5,89, que sería el jugador mejor puntuado en base a la temporada pasada, a la estadística de la temporada pasada, por precio, además bastante económico, 1.350.000, pero con un solo 30% de titularidad. Y además, la puntuación que tiene de 207 puntos es de segunda división, ¿vale? Por eso consideramos que con el nivel que hay en el Betis, arriba, con Ayoce, Fekir, Isco, Fornals, de repente que Losada pueda ser titular, pues lo va a tener chungo. Llegamos al Celta de Vigo y tenemos aquí dos incorporaciones. Unai Núñez, simplemente se confirma compra después de una temporada en el Celta la temporada pasada. Y Borja Iglesias, que vuelve el hijo pródigo, vuelve del Betis y bueno, pues aquí sí que podemos considerar que ha sido un jugador que ha tenido bastante hype en verano y ha subido bastante valor estos días. El problema es que a priori pues parte como suplente. Es un jugador que no está rindiendo en los últimos años, con lo cual no tiene números que le avalen. De hecho, fijaros, 27 puntos en 11 partidos, una media de 2,45 en el Betis, bastante mala, ¿vale? Muy poquitos goles, muy poquita influencia en ataque, entonces no ayuda. Vale, 4.730.000 y ya os aviso, para no ser un jugador que goce de una posibilidad de ser titular bastante alta, o sea, es decir, de un 70% para arriba, no merece la pena pagar tanto dinero. Ahora mismo, Fútbol Fantasy da un 40%, hay que pensar que Dubicas lo está haciendo bastante bien, Swedberg está haciendo bien y Aspas es inamovible en el Celta. Entonces, bueno, pues Borja hay que pensar que lo va a tener chungo y que parece que parte como suplente. Si hubiera valido 1.000.000, 1,5 millones, pues sí que sería la típica recomendación, porque además esa subida de valor se iba a notar y entonces sí que podíamos considerar una puja rentable. Pero ya valiendo casi 5 millones, yo considero que en cualquier momento va a empezar a bajar y ya no va a ser nada interesante, salvo que llegue la jornada 1, sea titular y marque gol, por supuesto. Vamos con el siguiente equipo, que es el Español. Y aquí tenemos dos fichajes, Tejero y Romero. A priori, los dos no entran en el 11 titular según Fútbol Fantasy, ¿vale? Tenemos ya aquí por fin
la formación con 3 centrales, que ya lo viste en el repaso que hice Fantasy al español. Fútbol Fantasy ahí jugaba con el 4-5-1 y yo ya comenté que se podía encontrar un español con 3 centrales y 2 carrileros. Y ahí tanto Carlos Romero como Tejero, Carlos Romero es extremo, o sea, perdón, lateral izquierdo y Tejero lateral derecho, pero ambos ofensivos. Entonces podían tener su papel. Lo que pasa que tanto Pere Milla como el Hilali pues parten como ventaja en ese 11 titular. Ahora bien, vamos a analizar las puntuaciones. Tenemos puntuaciones de Tejero de la temporada pasada con una media de 4,26, podemos decir bien, y Carlos Romero con una media de 4 puntos, con 88 puntos en 22 partidos. Tejero tiene una probabilidad de ser titular del 30% y Carlos Romero del 50%. Si nos vamos a su valor actual, los dos valen menos de 1 millón. Esto ya sí que me permite especular con ellos. Lo tienes en tu equipo, pues puedes quedártelos porque muy mal no te va a ir. Si de repente empieza siendo titular en ese carrilero izquierdo, tanto Romero, ¿vale? Porque Pere Milla, recordemos que era delantero, extremo, y ahora estamos hablando de carrilero. A nivel defensivo, pues no es el mejor jugador. Si el entrenador quiere a un español sólido, pues posiblemente abuse más de Romero que de Pere Milla. Entonces, ahí ya tienes una posible puerta abierta a que sea titular. Entonces podemos aguantar. ¿Por qué? Porque valen muy poco. O sea, si empiezan a bajar de valor, ¿qué pierdes? ¿100.000, 200.000? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Aquí podemos especular. ¿Con Borja Iglesias valiendo 5 millones? Pues no. Entonces, ambos son muy baratos, pues oye, podemos aguantarles. Sobre todo Carlos Romero en ese lateral izquierdo me genera más confianza que Tejero. También podríamos encontrarnos un caso en el que Tejero sea titular en el carrilero derecho, como mis fuentes me habían comentado, y que el Hilali pase a ser uno de los centrales, ¿vale? Uno de los que acompañe a Cabrera y a Sergi Gómez. Así que, oye, podría, o a Calero, ¿vale? Ahí Sergi Gómez y Calero podrían estar luchando por ver quién es el titular. Entonces también es una opción. Por eso digo que los dos podemos aguantarles. Llegamos a un equipo que también ha hecho bastantes incorporaciones, que es el Getafe de Bordalás. Y aquí tenemos 6 incorporaciones. Una de ellas es Diego Rico, que ya estuvo la temporada pasada, se confirma que se queda, entonces no lo vamos a analizar. Tenemos, por un lado, Alex Sola, llega del Alavés después de una temporada bien, no podemos considerar que estuvo bien, 108 puntos, 31 partidos, a ver, siempre considerando que es un jugador medio peler, ¿vale? De típico parche. Entonces, podría entrar en el 11 titular. De hecho, aquí parece que Fútbol Fantasy se la juega con Peter Federico, que es otro de los fichajes que ha hecho el Getafe, porque pone a Diego Rico ya directamente de extremo o doble carrilero. Si juegan con doble carrilero, Gastón como un falso central y Diego Rico de carrilero, como hicieron la temporada pasada. Entonces ahí ya, pues Alex Sola pues está un poco jodido. Pero sí que es verdad que perfectamente podría jugar por Peter, que ha estado en los Juegos Olímpicos, y bueno, eso también le puede dar cierta ventaja en pretemporada porque tiene más rodaje. Y luego podemos quitarnos a Aleñá y juegas con Carles Pérez, a lo mejor puedes jugar con Alex Sola y puedes jugar a lo mejor también con Peter, sin un delantero referencia. Bueno, pues puede pasar. Yo ahora mismo a este equipo todavía veo bastantes cambios de aquí a la jornada 1. No me convence para nada. Ni Carles Pérez le veo de delantero pichichi, ni a Aleñá tampoco. Entonces, posiblemente lleguen nuevas incorporaciones y la cosa cambie. Luego tenemos a Letacek, que en principio viene como suplente de Soria, David Soria, ¿vale? De hecho, no tenemos puntuación que analizar, así que tampoco podemos considerarlo. Luego tenemos a Uche, que marcó gol en el último amistoso que jugó el Getafe, pero sí que es cierto que no tenemos datos para decir si es un buen jugador o no, y por su valor de 250.000, pues la verdad, no se espera mucho de él. Es un jugador que parte como suplente y bueno, pues habrá que ver Bordalás si hace magia con él como ha hecho con otros jugadores o no. Luego tenemos Carles Pérez, que ha sido el último fichaje que ha llegado al Getafe. Él sí que considero que puede tener una influencia directa de entrar en el 11. Lo que pasa que no lo veo como delantero. Ya en el Getafe, o sea, perdón, en el Celta ya jugaba como extremo derecho o incluso como carrilero derecho si juegan con 5 centrales. Entonces, habrá que ver la influencia que tiene. Es verdad que viene de una temporada un poquito flojita. De hecho, fijaros, 47 puntos en 16 partidos. Es una media bastante floja. Y entonces, bueno, pues no sabemos el rendimiento que va a dar en el Getafe, que porque ya sabemos que el Getafe tampoco es la naranja mecánica. Y luego, por último, falta repasar el fichaje de Peter Federico, que viene del Valencia, jugador es del Real Madrid, y bueno, viene de los Juegos Olímpicos. Habrá que ver cuándo se incorpora y si Bordalás confía en él desde el principio. Desde que se confirmó el fichaje le ponen en el 11 titular, y bueno, pues habrá que ver su influencia. Puede jugar perfectamente en esta banda de Diego Rico y poder compaginarse con Alex Sola o con Carles Pérez. Entonces, ya os digo, está muy en el aire. Yo creo que el Getafe debería fichar un delantero pichichi, un delantero tanque, un delantero referencia. Aquí nos sale Borja Mayoral. Borja Mayoral
hablan de que prácticamente lo tiene hecho y se va a ir al Villarreal, aparte de que estaba tocado, entonces, bueno, si Mayoral se va como parece, pues tienen que fichar un delantero referencia, porque si no, yo creo que el Getafe va a sufrir bastante esta temporada sin gol. Llegamos al siguiente equipo y es el Girona, un equipo que hay bastantes expectativas con ellos porque, bueno, se clasificaron como tercero de la liga, estuvieron luchando por el campeonato hasta prácticamente el final. Un equipo que la temporada pasada sorprendió a muchos con una serie de jugadores que lo petaron. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que se ha ido la mitad de la plantilla, la columna vertebral pues ha fugado, se ha ido porque, bueno, pues eran jugadores que lo han hecho muy bien y se han ido a equipos pues de fuera de la liga española. Entonces, ha hecho incorporaciones, obviamente, y recordemos, es un equipo champion. Entonces, esperemos que estos jugadores que han fichado pues, puedan dar el nivel. Vamos a conocerlos un poquito. Tenemos a Abel Ruiz, que viene de la Superliga Portuguesa. Le tenemos aquí que puede entrar directamente como titular. Al no estar ya Dovic, no haber un delantero de referencia, pues podría ser él perfectamente la referencia. Sabemos que está Stuani, ¿vale? Nunca nos podemos olvidar de Stuani. Y no sabemos si el Girona se hará con otro delantero tanque. Ya estuvo Tati Castellanos, delantero que dio su buen rendimiento. Luego llegó Dovi, que lo petó, fue el Pichichi. Y ahora, pues a lo mejor es Abel Ruiz o fichan otro jugador. Abel Ruiz, una media 4,39, estamos hablando de 124 puntos en 30 partidos. Problema que tiene, que ya vale 4.190.000. Ya para mí está bastante caro para tener dudas con él. Entonces, ten en cuenta que le dan un 60% de titularidad. Si le tienes en tu equipo, bien. Si sube de valor, aguanta. Pero si sale en tu mercado, yo no sería un jugador que me dejaría mucho dinero por él. Intentaría ir con una puja mínima de valor de mercado por si acaso. Pero no me atrevería por esto que os digo, porque claro, ya considero que está caro y si no tiene una seguridad del 100% de ser titular y pueden tener el Girona tiempo todavía de incorporar otro delantero, pues muchas dudas. Luego tenemos a Krejci, que no tenemos datos suyos, no podemos comparar con su rendimiento fantasy, pero que parece que entra directamente en esa tridente defensivo junto a Blin y David López. Le dan un 70% de probabilidades y en el último amistoso no jugó porque tenía molestias físicas, habrá que ver cómo llega la primera jornada. Y bueno, pues al no tener puntos no podemos comparar mucho, lo que vemos es que vale 3.400.000, que ha estado subiendo de valor estas últimas semanas y bueno, si se mantiene como titular, por supuesto, pues es un jugador interesante, como lo fue David Blin la temporada pasada o como siempre lo es David López, que es un jugador que si no está lesionado, siempre te puntúa con una media bastante buena. Luego tenemos a Francés. Francés viene de jugar la segunda división, 198 puntos, una media de 5,50. Un jugador que rindió bastante en segunda, pero que parece que nadie le pone en la quiniela de poder ser titular. Por tanto, hace que pierda totalmente esa puntuación que sale ahí en mi Excel como interesante, con una media de 6,03, que no está nada mal, pues pierde en el momento que no puede ser titular. Por tanto, no podemos hacer una puja muy alta por él porque nos podemos encontrar que en cualquier momento empieza a bajar de valor. Vale 1,5 millones, que es bastante económico, pero claro, tenemos muchas dudas de titularidad. Todo puede ser, sobre todo si Krejci no se recupera. De cara a la jornada 1 se mantiene esas molestias, entonces a lo mejor Francés sí que puede tener un sorpaso de subida de valor porque la gente empieza a pujar por él. Vale, el siguiente es Van de Beek. Van de Beek, un jugador que lo petó hace unos años, lo fichó, era jugador del Ajax, hizo una temporada espectacular, lo fichó el Manchester United y ahí la cosa se complicó un poco y no ha tenido un rendimiento para nada bueno. La temporada pasada solo jugó un partido, 0 puntos, y llega al Girona, pues bueno, pues a demostrar que es un jugador que tiene calidad. Ayer, no, ayer, antes de ayer, jugaron un amistoso y fue uno de los jugadores más importantes del equipo y rindió bastante bien. Por tanto, tiene muchas probabilidades de entrar en el 11 titular. Aquí hay ciertas dudas. Tenemos a un Singankov que está con molestias, por tanto, pues bueno, parece que se puede jugar el puesto con él. Tenemos una incorporación nueva como la de Brian Hill, que también puede entrar en el 11 titular directamente. Tenemos los rumores de que Oriol Romeu puede dejar el Barcelona para incorporarse a las filas del Girona y por tanto ser ese centrocampista defensivo y ya te quita posiciones en el medio. Entonces, bueno, hay cierta duda, ¿no?, de si va a ser titular o no Van de Beek, pero es un jugador que pinta bastante bien. Problema, vale 5.750.000 y claro, sin tener una seguridad, si yo aquí no te puedo decir va a ser titular seguro y el rendimiento es bueno, ¿cómo te digo que te gastes 6 millones en él? Pues no te lo puedo decir. Entonces, pues a ver, por precio yo lo descartaría de manera siempre con un pensamiento de especular. Si lo tienes en tu equipo porque te ha tocado, pues a ver, te puede bajar de valor estos días, ¿vale? Puede ser un jugador que baje de valor porque está en un precio alto.
pero le puedes aguantar. Oye, tú no pierdes nada, tampoco considero que sea una mala pérdida porque en rendimiento, si juega titular, creo que es un jugador que lo puede hacer muy bien. Ahora bien, si sale en tu mercado, no me atrevería a decirte que lo fiches. Vale, luego tenemos a Miseawi, que en principio tampoco tenemos puntuación suya para poder comparar, vale 1.230.000 y a priori tiene un 30% de ser titular. Yo prácticamente le descartaría porque pienso que va a ser un suplente, ¿vale? Que tenga minutos o no, pues bueno, ya hay jugadores como John Solís en el centro del campo que pueden tener minutos, entonces no especularía con él. Y ya por último tenemos a Brian Hill, que sí que es un jugador que además ha llegado a la liga y está subiendo una barbaridad, 200.000 al día, ha llegado con un precio bastante económico, por debajo de los 2 millones, y claro, pues la gente sí que está yendo a por él. Ahora no tenemos una probabilidad alta de que sea titular, solo le pone un 3%, viendo su rendimiento, la temporada pasada solo 31 puntos en 11 partidos, no invita a pensar que viene como un toro, habrá que ver cómo encaja directamente en el esquema del Girona, a ver cómo Mitchell le da su protagonismo, tiene potencial para, oye, rendir como, joder, ya fijaros Sabiño la temporada pasada lo bien que rindió, pues Brian Hill tiene magia, puede hacerlo igual de bien, pero creo que no va a ser el rendimiento tan alto. Lo bueno que tiene es que aquí ha llegado con un precio bastante bueno, a diferencia de Van de Beek, y entonces sí que me invita a pensar que pueda ser interesante ficharle. Sobre todo está subiendo muchísimo y de manera de puedes hacer una sobrepuja alta porque es muy fácil que lo puedas recuperar. Es un jugador que se puede poner en 4 o 5 millones antes del comienzo de liga perfectamente. Llegamos al siguiente equipo que es Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El equipo sí que se ha reforzado bastante, tiene una influencia alta de entrar en el 11 titular y por tanto rendir desde el primer minuto. Es Fuster, delantero que tiene una media de 7,02, que es verdad que tiene una media bastante buena. Lo que pasa es que yo no lo conocía, entonces no tengo ese hype con él. Pero vale 3 millones y medio, que dentro de lo que cabe para un titular delantero puede estar bien. Y tenemos una probabilidad del 80% de titular y 242 puntos en 42 partidos la temporada pasada. Es decir, lo jugó todo 100%, cero lesiones, cero rotaciones. Entonces ahí es donde veo un jugador interesante, ¿vale? En Fuster. Luego tenemos Iván Gil, un centrocampista que rindió bastante bien, un precio muy económico, 6,72 de media y que hizo muy buenos puntos, 232. Estamos hablando del nivel de Fuster, pero sí que es verdad que no entra con esa probabilidad de ser titular. Entonces eso va a hacer que mucha gente no vaya por él y su subida pues obviamente se vea paralizada. Pero claro, por 350.000, oye, a mí por ejemplo me ha tocado en una de mis ligas, 350.000, le tengo ahí, y si me hacen un clausulazo, pues oye, ese dinero que gano. Y si me lo quedo, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Si un jugador lo más barato posible son 150.000, pues nada, le vendo y ya está. Vale, luego tenemos a Viti Rozada. Viti Rozada, en teoría, viene para ese lateral derecho, una media de 5,80, un precio bastante económico. Sí que es verdad que si queremos parches baratos, aquí tenemos unos cuantos. Viti Rozada en el lateral derecho, 1,5 millones, pues sí que nos puede dar un buen rendimiento. La temporada pasada, 45 partidos, 200 puntos. También es un jugador que puntuó bastante bien, por tanto sí que nos puede parecer interesante. Luego tenemos a Alex Muñoz, que viene a sustituir a Sergi Cardona, lateral izquierdo. 5,20, 1.040.000, también podemos considerar uno de los chollitos porque está muy barato, una media hizo 156 puntos en 33 partidos y también es otro jugador que parece que puede entrar en el 11 directamente. Luego llegamos a Oli McBurney, que viene de la Premier League, sorpresón total porque llega de Las Palmas, una media de 4,65, también bastante económico, pero que ya aquí la titularidad la tiene más chunga con un 10%. Luego tenemos a Mata, el jugador que llega del Getafe, le dan como titular, pero yo sinceramente no lo veo. No veo seguridad en un delantero que para mí ha perdido muchos años de gol. En el Getafe pues tenía su rendimiento, Bordalás sabía exprimir ahí sus cualidades y llega a Las Palmas y no sé el rendimiento fantasy que puede tener. De momento a mí como fichaje no me llama la atención. Si es un jugador que también está barato, 1,5 millones, pues sigue siendo un jugador que puede ser accesible para intentar fichar y a ver qué pasa. Pero claro, si vemos la puntuación que hizo la temporada pasada, estamos hablando de 125 puntos en 35 partidos. Jugó mucho, pero de suplente. Luego tenemos a Zilesen, que parece que llega para ser titular porque Álvaro Vallés tiene un pie y medio fuera. Si Álvaro Vallés se quedara en Las Palmas, pues entonces ya la cosa cambia, porque ya sería una portería caliente. Estaríamos hablando de dos potencias
y a ver quién es el que juega. Álvaro Valles dio un rendimiento muy bueno en Las Palmas, tanto la temporada pasada como la anterior, y llega Zilesen, que tiene cierto renombre de haber jugado en el Barça, de haber jugado en el Valencia. Entonces, a ver qué pasa. Pues ahí habría muchas dudas y sería para mí una portería caliente, no recomendable. Pero como parece que Valles se quiere ir de Las Palmas a poder ser al Betis o a algún equipo de primera, pues Zilesen llega con ese 80% de titularidad y, por tanto, si sale en tu mercado, pues le tienes que fichar, claro, porque es un portero y no hay tantos porteros. ¿Vale? Luego tenemos a Cedric, que ni fu ni fa. Luego tenemos a Janusak, otro conocido, otro jugador que le conocemos muy bien aquí en la Liga Española, otra de las jóvenes promesas hace muchísimos años, pero que ahora mismo es un exjugador prácticamente. Entonces, yo para mí tampoco es un jugador que en Las Palmas considero que puede tener un renacer, porque Las Palmas, si empieza a jugar bonito, pues Janusak pues, puede verse beneficiado, pero viendo sus temporadas atrás, que en el Sevilla, en otros equipos que no ha rendido nada, pues no creo que llegue aquí y sea el puto Dios, ¿vale? Porque al final el rendimiento competitivo que pierdes al no jugar partidos, pues es muy difícil recuperarlo. Entonces, a ver si le dan oportunidades o no. Y luego, por último, tenemos a Orcas, que va, suplente y no voy a hablar de él. Y tenemos a Luis Carrión, que es el entrenador nuevo que llega a Las Palmas y, por tanto, como es un entrenador nuevo, pues puede cambiar todo, tanto el esquema, el 11, como confiar o no en ciertos jugadores. Vale, llegamos al Leganés, equipo de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Vamos a tener unos cuantos derbis madrileños esta temporada y aquí tenemos 6 nombres, 6 jugadores, pero vamos a hablar solo de 5 porque Miguel de la Fuente ya la temporada pasada estuvo rindiendo bien, entonces, bueno, pues no vamos a hablar de él. Luego tenemos a Juan Cruz, que se incorporó al equipo, parece que puede entrar en el 11 titular con un 80%. Tenemos a Franquesa, que también entra en el 11 titular. Pensar que Leganés es un equipo que tiene muchos cedidos, que de una temporada a otra, pum, fuga de jugadores y tienen que traer nuevos jugadores. Y todos entran en el 11 titular. ¿Por qué? Porque es una revolución total. Entonces, aquí tenemos la mayoría que pueden entrar en el 11, la mayoría de los fichajes. Luego tenemos a Roberto López, que viene procedente de la Real Sociedad, a priori también para entrar en el 11 titular. Tenemos a Juan Soriano, que llega en portería para ser titular. Y tenemos a Rosier, que llega en el lateral derecho para ser titular. O sea, que todos titulares, perfectos, maravillosos. Fijaros, podemos decir que en cuanto a fichaje e influencia de equipo, podemos decir que Leganés es el equipo que ha fichado titulares, sí o sí, para su escuadra, ¿no? Tenemos a Franquesa, 5,60. Tenemos la puntuación de la temporada pasada en segunda, 184 puntos, 41 partidos, una media de 4,49. Juan Soriano, 172 puntos, una media de 4,30. Roberto López, una media de 4. Juan Cruz, una media de 2,92. Jugó 26 partidos, 76 puntos. Y Rosier, que sí que es verdad que no tiene una buena puntuación de la temporada pasada, a nivel competitivo, pues no jugó tanto, pero bueno, pues parece que es titular indiscutible y sin recambio. Entonces, al no tener competencia, pues oye, ahí tenemos más posibilidades de acertar. Si es cierto que el Leganés, de aquí al 31 de agosto, pues seguramente traigan un montón de jugadores nuevos, porque suelen esperar a que los equipos descarten para traer cedidos o traer fichajes a buen precio. Entonces, bueno, pues en el caso de Leganés vamos a tener ahí una cierta revolución de aquí al 31 y puede influenciar directamente en ese 11. Pero de cara a la jornada 1, esto es lo que tenemos. Son jugadores que, si os fijáis, el más caro es Roberto López con 3.230.000, que ahí es donde yo podría decir, uff, a lo mejor está caro, ¿vale? Luego tenemos a Juan Soriano, siendo portero, me parece un buen precio, ¿vale? Portero titular a ese precio me vale, perfecto. Y luego el resto de jugadores de campo considero que están económicos, ¿vale? Menos de 2 millones o Franquesa 2.300.000, pues bueno, podemos asumirlo. Si es cierto que más de 3 millones este tipo de jugadores, por el rendimiento fantasy que se espera de ellos, a lo mejor es demasiado dinero. Llegamos al Mallorca. Mallorca, el club que ha fichado a Arrasate, y si me habéis visto en otros vídeos, estoy con mucho hype, ¿no? De que Arrasate y el Mallorca lo puedan hacer bien. Y tiene 3 incorporaciones. Tenemos por un lado a Mojica, que viene procedente de Osasuna. Tenemos a Sano y tenemos a Mateu Morey. En principio, Mojica es el más conocido de los que ha fichado, un valor de 2.820.000. Está subiendo de valor, bueno, está subiendo de valor un poquito estos días, pero el problema es que no le dan titularidad. Yo, sinceramente, a corto plazo creo que Mojica acabará jugando de titular. Me parece que tiene más nivel que Lato o Van der Heyden. Pero bueno, de momento sale con esta probabilidad del 30% y eso puede frenar mucho sus subidas. 99 puntos la temporada pasada, una media de 3,30, que no es muy allá, pero ya le conocemos de otros años donde sí que rindió bastante bien. Luego tenemos a Takuma Sano, que sí parece que puede entrar en el 11 titular directamente con un 70%, pero que no tenemos datos de la temporada pasada, entonces no podemos comparar en cuanto a puntos. Y luego Mateo Morey puede luchar con Maffeo en ese lateral derecho. En principio parte como suplente, vale 220.000, que es bastante barato.
pero no tenemos tampoco datos para poder contabilizar si es interesante o no. Si fijáis, aquí tenemos dos situaciones parecidas, que tenemos a Sano, vale 2.750.000, pero sí es titular, entonces bueno, pues eso puede justificar el precio. Y Mateo Murray vale 220.000, que es muy barato, o sea, prácticamente es valor de cosecha de lo más barato, empiezan por 150.000 y pues bueno, tenemos margen de poder equivocarnos. ¿Qué puede ser lateral derecho? Pues entonces con un 50%, un 40% que le dan de titularidad, pues podemos tenerle de parche. Pero bueno, yo aquí como fichaje no lo recomendaría porque tampoco creo que suba mucho valor y considero que Mafeo, si no hay lesión, siempre va a estar por delante. Llegamos a Atlético Osasuna y solo hay una incorporación a día de hoy, que es en el lateral izquierdo de Abel Bretones. Seguramente vengan más jugadores porque pensad que David García se ha ido a Arabia Saudí, entonces tendrán que fichar algún central. Seguramente hay alguna incorporación de último momento en parte ofensiva. Así que bueno, habrá que estar atento. Pero de momento Abel Bretones es la única incorporación que entraría en la titularidad en ese lateral izquierdo con un 70%. Vale 1,5 millones y por tanto es un fichaje recomendable por valor, calidad, precio, pues está bastante bien. Hizo 189 puntos la temporada pasada en segunda con una media de 4,40. Así que consideramos que calidad, precio, perfecto, podemos ficharle. Llegamos al Rayo Vallecano, otro equipo madrileño, y aquí tenemos tres incorporaciones. Tenemos a Pelayo, canterano del Barcelona, que bueno, no creo que tenga mucha influencia en el equipo, no creo que sea titular, y de hecho esperaremos a ver si no sale cedido o se va a lo mejor al Rayo B. Entonces, influencia directamente en el equipo titular no tiene. Luego tenemos a Gumbau, un experto jugador en bajar equipos a segunda. Siempre que está ahí los baja, pero bueno, sabemos que tiene calidad, balón parado y sobre todo si jugáis en Sofascore es un jugador que tiene un rendimiento bastante alto. Y por último tenemos a Barba, que vuelve a casa, un jugador conocido y que considero que es el jugador de los tres que más posibilidades tiene de ser titular en ese 11 de cara a la jornada 1. Considero que puede quitar el puesto perfectamente a Trejo o a De Frutos, si finalmente juega De Frutos. Entonces, bueno, ¿es interesante alguno de los tres? Bueno, Pelayo no, yo lo descartaría. Luego tenemos a Gumbay en Barba, que valen 2 millones y 2.630.000 respectivamente, y ya están en un precio en el que si no son titular o no tengo seguridad de que lo sean, pues me cuesta apostar por ellos. A Gumbau le ponen un 40% y a Barba un 30%. Yo creo que en Barba tiene más posibilidades, creo. Vale, primero porque es un jugador que ha estado en la casa, ya le conoce todo el mundo, la afición, y considero que el puesto en el que puede jugar, que es en esa media punta o tirada a banda, pues si se reconvierte un poco en esa media punta, puede tener un bastante tirón con Álvaro García, Isi y de Tomás o Camello cuando esté, pues creo que puede tener bastante juego. Entonces yo veo a Barba con muchas posibilidades. Gumbau, por supuesto, también le veo titular acompañando a Valentín, ¿vale? Y a lo mejor el sacrificado sería Unai López, pero a lo mejor se lo tiene que ganar más el puesto. Vale, llegamos al Real Madrid, llegamos a dos fichajes de renombre, uno sobre todo que es el de Kylian Mbappé. Estaremos todos de acuerdo que Kylian Mbappé es el mejor fichaje de la liga, tiene una media global de 10,54, vale 26 millones, sí que es verdad que no podemos considerar que podamos especular con él, sí que hay que tener en cuenta que si sale en nuestro mercado y tenemos la capacidad de ficharle por muy poquito más de lo que vale de valor, es un jugador que si mañana lo ponemos a la venta, la oferta de la máquina nos va a dar una oferta bastante buena que nos pueda ganar dinero, digamos, de manera más rápida que vendiendo otro tipo de jugadores que la oferta siempre va a ser menor. O sea, nos va a permitir de una manera siempre especulativa ganar dinero más rápido, porque es un jugador que vale mucho. Problema, que está muy, muy caro. Ya pocos presupuestos pueden aguantar o asumir un fichaje como el suyo y sobre todo que en cualquier momento puede bajar de valor porque al no tener jugadores que compren este jugador, ¿vale? Es manager, mejor dicho, para no repetir la palabra. Al no tener manager que cubran esos fichajes, el jugador puede resentir su valor y bajar a esos 18, 19 millones, que es lo normal que valga un jugador al principio de temporada de este calibre. Luego más adelante, cuando ya hay dinero, cuando hay ya inyecciones de dinero por todos los lados, pues sí que se pueden asumir este tipo de fichajes y por tanto que aumenten el valor a 30 millones, como hemos visto ya otras temporadas con Cristiano Ronaldo o con Leo Messi, porque estamos hablando de que es un jugador que parte con unas opciones claras de conseguir esa puntuación. De hecho, fijaros la temporada pasada. Jugó 29 partidos e hizo 321 puntos en Sofascore, ¿vale? Estamos hablando de una media de 11,07. Pocos jugadores vais a ver que puedan tener estos números. Y luego tenemos a Hendrik, que llega pues un poco pues como la temporada pasada de Arda Güler. Viene sabiendo que todo el mundo sabemos que es muy bueno,
pero viene verde. Ancelotti seguramente pues le deje ciertos minutitos en algún momento de la temporada, pero seguramente no tenga tanto protagonismo como otros jugadores que ya la temporada pasada demostraron mucho más. Véase Arda Güler, véase Brahim. Así que yo creo que Endrick pues, va a tener que saber estar en el banquillo, va a tener que saber aprovechar las oportunidades y valiendo 5 millones, por supuesto, no te aconsejo comprarle ni ficharle y si le tienes en tu equipo, te aconsejo venderle. Mejor 5 millones en tu bolsillo que no 5 millones depreciándose en tu banco, ¿no? En tu equipo. ¿Por qué? Porque este jugador va a bajar de valor. Lo normal es que baje de valor, al no ser titular, pues empieza a bajar de valor y es lo que digo, no creo que tenga muchas posibilidades. A lo mejor sí, pero conociendo la situación y conociendo a Ancelotti, veo un caso parecido al de Arda Güler la temporada pasada. Y a ver si rinde igual de bien, de que tire 6 tiros y meta 6 goles, ¿vale? Todo hay que decirlo. Llegamos a la Real Sociedad y aquí tenemos 3 incorporaciones y sabiendo que uno de los jugadores que son más importantes en el equipo posiblemente se vaya o se haga oficial que se va en estos días, que es la baja de Mikel Merino. Y aquí tenemos 3 incorporaciones. Javi López llega del Alavés para jugar en ese lateral izquierdo, un 70% de probabilidades de ser titular, por tanto, bien para fichar. Tenemos a Sergio Gómez, jugador que viene del Manchester City, pero sí que es verdad que viene con muy poco rodaje, con muy poco nivel competitivo, por tanto, puede ser titular, pero yo lo veo como suplente, ¿vale? Lo veo como un jugador que va a tener oportunidades, pero que a lo mejor no entra en el 11 directamente. Y luego tenemos a Lukas Suchik, que es un jugador croata que viene del Salzburgo, vale 1,5 millones y viene a suplir en teoría la baja de Mikel Merino. Entonces podemos considerar que Suchik y Sergio Gómez se van a jugar ese puesto posiblemente en el centro del campo para esa baja de Mikel Merino y parece que las quinielas dan más probabilidad a Lucas Suchik con un 50% que a Sergio Gómez con un 40%. Si vemos las puntuaciones de la temporada pasada, pues lo único que podemos ver es que Javi López hizo 134 puntos, una media 4,19. De Lucas Ucic no tenemos datos. Y de Sergio Gómez solo tenemos 18 puntos en 6 partidos. ¿Vale? Una media de 3, muy flojita, porque en el City tampoco gozaba de muchas opciones. Son 3 jugadores que han estado subiendo valor estos días y que van a seguir subiendo porque son interesantes. Pero bueno, aquí el único que veo así como, bueno, cierta seguridad de titularidad de Javi López. Y luego, si queremos especular un poco, Suchik valiendo 1,5 millones, creo que merece la pena intentar ficharle a ver qué pasa con él. El Sevilla, otro de los equipos que se han reforzado con bastantes nombres, 5 fichajes que pueden entrar directamente en el 11 titular y vamos a repasarlos. Tenemos por un lado a Peque, que jugó en la segunda división la temporada pasada, hizo 281 puntos, 40 partidos y una media de 7,03. Estamos hablando de un jugador que viene con una de las mejores medias de todos los fichajes que hemos visto en este vídeo, pues él es uno de los que más lo han petado. Pero claro, la pregunta es, ¿será titular en el Sevilla? Pues a priori Fútbol Fantasy no le dan ninguna opción, de hecho le ponen un 40% de titularidad y por tanto pues puede hacer que el jugador, pues esas subidas que puedan sufrir por esas estadísticas tan buenas que tuvo la temporada pasada, pues se vean frenadas en el momento que nadie ve que sea titular. Entonces, a ver, vale 3.220.000, hay que tener cuidado. Ojalá le den oportunidades, ojalá lo puedan hacer bien, ojalá García Pimienta dé con la tecla para confiar en estos jugadores. Pensad que García Pimienta entrenó la temporada pasada en Las Palmas y llega hasta esta temporada al Sevilla y bueno, pues tiene muchas posibilidades de hacer buenos puntos, sobre todo la primera vuelta, que en Las Palmas lo petó la temporada pasada, pues a ver el Sevilla si consigue arrancar bien la liga, porque llevamos muchos años que el Sevilla arranca fatal, independientemente del entrenador que esté. Vale, luego tenemos a Saúl, que Saúl llega procedente del Atlético de Madrid, podría ser titular indiscutible perfectamente en el centro del campo, pero para esta jornada aún no está sancionado, por tanto no podemos tenerle en cuenta. Vale, 3.390.000, ha estado subiendo mucho de valor estas últimas semanas, pero claro, en cuanto la gente se ha dado cuenta que está sancionado y que no va a jugar la primera jornada, la gente lo está vendiendo, ¿vale? Ya ha ganado dinero y lo vende, por tanto, ahora ficharle no es recomendable. Luego tenemos a Ejuke, que se lesionó en un partido amistoso esta noche atrás, o ayer o antes de ayer. Entonces ya tenemos dudas con él ahora mismo en la titularidad. Le ponen aquí que al 50% con Luque Bacchio. Y habrá que ver, ¿vale? Es un jugador que no tenemos referencia en cuanto a puntos, con lo cual no tenemos comparativa para hacer si es bueno o es malo. Tenemos a Lokonga con una puntuación de el 4,55, 2,5 millones de valor, 40% de titularidad y 97 puntos hizo la temporada pasada con una media de 5,71. Estamos hablando de que parte como suplente según Fútbol Fantasy, ¿vale? Habría otros jugadores que están por delante y sí que es un jugador que podemos ver jornada a jornada si consigue
esa posición de titular en el 11 del Sevilla, ¿vale? Lo que pasa es que ahora en pretemporada parte como suplente. Luego la última incorporación que hemos tenido es Iheanacho, ¿vale? Jugador del Leicester City que llega al Sevilla, así que tiene cierto renombre, con lo cual ilusiona un poquito más. Una media de 4,10 en Excel, vale 3.290.000, solo un 20% posibilidades de ser titular y la temporada pasada hizo 17 puntos en 28 partidos. Si os fijáis, el único que tiene posibilidades de ser titular y no lo tiene del todo claro es Ejuke con un 50%. O sea, son fichajes para, de momento, reforzar esa segunda línea, ¿vale? Esa segunda parte. Saúl, estando al 100%, pues sí que puede ser un jugador interesante. Yo, por ejemplo, antes que Aguamé o antes que Sou, pues Saúl me interesa más. Y luego tenemos, por ejemplo, a INH, que podría ser un jugador que podría entrar. También es con cierto renombre y bueno, podría tener la posibilidad de ser titular indiscutible. Y luego Peque, yo le daría una oportunidad, después del rendimiento tan bueno que tuvo la temporada pasada, que menos que dar una oportunidad en primera y darle minutos desde el principio. El problema es que no podemos especular con ellos por estas dudas que tenemos de que puedan ser titular o no. Y ya la mayoría valen más de 2 millones, por tanto no tenemos margen para especular con ellos. Llegamos al Valencia y el Valencia tiene 3 incorporaciones. En principio, Dimitrescu, que viene a suplir la marcha de Marc Masdashvili, que de momento está en el Valencia, no se ha vendido. Sí es cierto que están pensando en venderle sí o sí porque se le puede sacar mucha pasta y entonces ahí Dimitrescu empezaría a ser recomendable. Pero mientras esté Georgi Masdashvili, parte como suplente y por tanto no podemos fichar. Ahora bien, si tú quieres arriesgar y quieres fichar un portero como Dimitrescu, especulando con la marcha de Georgie, pues lo puedes hacer porque posiblemente pues, triunfes. Problema que tenemos aquí, ya sabéis que a mí me gustan los pros y los contras, es que ya vale 3.680.000, no es el típico portero que vale 150.000, me la juego por si se marcha el titular y entonces, no, aquí estamos hablando de que tiene un precio de portero titular sin ser a día de hoy portero titular. Entonces yo aquí te tengo que desaconsejar la compra. Luego tenemos a Rafa Mir, otro jugador erudito como Borja Iglesias, no vuelve a casa por vacaciones, vuelve al Valencia y en principio acompañará a Hugo Duro en la punta de ataque. Recordemos que el Valencia ya no está Yarenchuk y Rafa Mir pues entraría en esa posición de delantero centro junto a Hugo Duro. Rendimiento fantasy, pues yo no espero mucho de Rafa Mir porque considero que es un delantero un poquito tanque malo, ¿vale? No tanqueray de copita, ¿no? Sino tanque malo, ¿sabes? Un jugador muy alto, muy grande pero que falla bastante. No ha tenido un rendimiento muy bueno en el Sevilla y claro, llega aquí al Valencia pues con mucho hype de que lo pueda petar, pero yo no lo veo tan claro. Sí que es verdad que tenemos una probabilidad del 70% de ser titular, sí que vemos que está subiendo de valor y por tanto, pues oye, mientras suba de valor, nosotros tenemos que aguantarle en nuestro equipo. Yo en una de mis ligas en Fantasy Marca le tengo y le estoy aguantando pues porque seguramente me gana incluso hasta un clausulazo y me va a venir de perlas ese dinero. Pero no es un jugador que tenga cariño por él para decir, hostia, ¿cuántos puntos me va a hacer? Entonces, bueno, pues ahí depende de vosotros de si confiáis en él o no. Y luego tenemos a Dani Gómez, que se ha confirmado el fichaje recientemente, hace muy poquito tiempo. Y bueno, llega cedido, vale 180.000 y por tanto muy baratito, pero con una probabilidad de ser titular del 10%. Entonces ya sabéis que no creo que suba mucho de valor en estas semanas. Ya sabéis que la importancia de subir o no de valor estos días es que en páginas como Fútbol Fantasy le den cierto protagonismo al jugador para ser titular y así mucha gente empezará a ficharles. Si le dan un 10%, pues obviamente sale en tu mercado y no vas a pujar mucho por él. Vale, llegamos al penúltimo equipo y tenemos al Valladolid, un equipo que sale aquí, que se ha reforzado con muchos jugadores, pero la mayoría ya estaban la temporada pasada. Simplemente se han confirmado que se quedan. ¿Vale? Tenemos a Biuk, a Meseguer, a Raúl Moro, a Matt, a Juric, a Ferreira y a Comer. El a comer, o si ya has comido, pues a merendar. ¿Sabes? Vale, la última incorporación ha sido Comer, que viene del Valencia, cesión, y es el único fichaje que podemos considerar nuevo para esta temporada. Los otros ya estaban de la temporada pasada. Entonces me quedo con Comer y sabemos que tiene posibilidades de ser titular. De hecho, aquí le ponen como mediocentro defensivo o podría jugar perfectamente en el centro de la defensa. Tiene una probabilidad de ser titular del 90% y vale 1,5 millones, 1.600.000. Así que sí que es un jugador interesante, es un jugador que podemos pujar por él y es un jugador que a priori nos puede dar puntos y nos puede subir el valor de jugador y por tanto ganar dinero. Así que le podemos recomendar. Tiene una media de 4,17 la temporada pasada, jugó muy poquito, pero bueno, oye, 4,17 para un defensa no está mal.
Y llegamos al último equipo, que sería el Villarreal, y aquí tenemos 4 incorporaciones. Tenemos Cambuala, Diego Conde, Cardona y Pape Guayé. Aquí tenemos también uno de los equipos que los 4 fichajes tienen muchas posibilidades de entrar en el 11 titular. El único, Cambuala, es el único que lo tiene un poquito complicado, con Albiol y Bailey por delante, pues parte como suplente. Pero Sergi Cardona en el lateral izquierdo me parece un fichajazo, además es un lateral izquierdo muy ofensivo, ya en Las Palmas puntuó muy bien, sobre todo en Sofascore, es un jugador que rinde muy bien. Y como digo, la temporada pasada en Las Palmas fue un jugador de interés total, así que para mí es muy interesante. Vale, 3.610.000, estamos hablando que hizo una media de casi 5 puntos y para mí perfectamente es un jugador que podemos intentar tirar la cañita, aunque sea defensa y esté un poquito caro, todavía tiene un margen de que interesa. ¿Por qué? Porque, como digo, puntúa para mí bastante bien y en el Villarreal el potencial es muchísimo más alto. Luego tenemos a Diego Conde, que con la marcha de Jorgensen parte como portero titular. Habrá que ver si el Villarreal firma un portero para suplente de Diego Conde o firma un portero de renombre para ser titular. Eso determinará si es interesante Diego Conde o no. De momento es interesantísimo, por supuesto, porque es el portero titular del Villarreal. Ya la temporada pasada Jorgensen le ganó el puesto a Reina, y quien te dice que Diego Conde no sea el titular pues para toda la temporada. Marcelino al final la pretemporada la está haciendo con él, le está viendo entrenar a él y lo mismo confía en él. Es un portero que rindió bastante bien la temporada pasada, hizo 203 puntos, una media de 5,08, y entonces claro, estamos hablando de un portero que podemos sacarle bastante rédito. Vale 1,5 millones y aquí te digo, sí que es recomendable ficharle por lo que digo. Si luego ficha alguien, un portero tipo, yo que sé, De Gea, imaginaros, el Villarreal ficha a De Gea, pues dices, hostia, Diego Conde puede perder la titularidad casi seguro. Pero claro, es que por 1,5 millones, si no has hecho una sobrepuja muy alta, el margen de error es bajísimo. O sea, podemos estar tranquilos. Y si se confirma que se queda él como titular, lo petamos. Entonces, Diego Conde, muy recomendable. Luego tenemos a Pape Guayé, que también estamos hablando de una media de 4,87, jugó solo 15 partidos la temporada pasada, 73 puntos, y parece que también entra directamente al 11 titular con un 70% en ese centro del campo. Así que también es un jugador interesante, es un jugador que todavía no ha superado los 4 millones y todavía me parece que puede ser respetable ir a por él. Y luego tenemos a Kwamwala, que como os he dicho antes vale 770.000, pero sí que es verdad que la probabilidad de ser titular es solo del 30%, entonces ya ahí pues no es un fichaje recomendable. Y aquí acabaría la segunda parte del vídeo. Ya vimos la primera, ahora hemos visto la segunda. Espero que en el cómputo global, que más o menos será pues 2 vídeos sumados, pues prácticamente será 1 hora y pico de contenido donde te traigo los fichajes a 4 de agosto actualizados y con un claro visión de si son recomendables o no. Espero que te haya gustado, espero que hayas podido sacar toda la información precisa e ideal. Ya sabéis que tenemos la membresía del canal, el botón de unirse, por si quieres entrar en un chat directo conmigo donde todas las dudas te puedo ayudar a preparar tu equipo, donde te voy a resolver todo el tema de las pujas, donde si quieres un Excel o cualquier dato te lo voy a facilitar. Ya sabéis que lo tenéis esa opción. Aparte tenéis la posibilidad de comprar camisetas en futbolufo.com con un 8% de descuento, que te dejo también la promoción en la caja de descripción. Ahora sí que sí, me despido después de 2 vídeos que me han dejado exhausto. Espero que te hayan gustado, espero que te hayan servido. Dale al like, suscríbete, comenta y todas esas cosas. Muchas gracias, hasta luego.